no se preocupe. Título de la prédica de hoy: para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. ¿Cuál es el título? Para persuadir a todas las naciones. ¿Cuántas naciones, pastor? Todas. ¿De qué se trata de persuadir a todas las gentes de todas las naciones? A que obedezcan a la fe. ¿Y quién es la fe? Cristo. O sea, persuadir. Ese es el trabajo de nosotros. Persuadir a todas las naciones a que obedezcan a Jesús. Y la primera obedecerlo es eso. El que me recibe a mí, ahí está la primera obediencia. Recibirlo a él. Muy bien. Y ese título sale como de costumbre de la palabra. Y empieza Pablo. Empieza allí Pablo en Romanos 1 a partir del versículo 1. Y dice, Pablo, siervo de Cristo Jesús. Él se está presentando a los romanos. Entonces lo que está diciendo es, yo soy Pablo. Y fíjese que aquí se presenta no como apóstol. Primero se presenta que como siervo. O sea, dice, yo soy un servidor de Cristo, llamado a ser apóstol, pero primero soy un servidor de Cristo. Porque ese era su trabajo. Yo podría decir en otra época, Ricardo, ingeniero de sistemas, llamado a ser pastor, siervo del Señor Jesús hoy en día, su servidor. Eso, y me presento. Pablo decía de una vez, yo ante todo soy un servidor de Cristo, siervo de Cristo, servidor de él. Llamado a ser apóstol, o sea, les está diciendo, llamado a ser enviado, porque eso es ser apóstol, es el que a los apóstoles les llama enviados. Por eso los misioneros se parecen mucho a los apóstoles. Son enviados a predicar el evangelio, a fundar iglesias, a dejar establecidas las iglesias y regresarse a la base, a rendirle cuentas a un pastor, al pastor de cada uno. Todo apóstol debe tener un pastor a quien rendirle cuentas. Y él dijo, llamado a ser apóstol. O sea, llamado a ser enviado. Es decir, voy a ser enviado ¿a dónde ahora? A Roma. Y ahí dice, mire, ¿a qué? Apartado para anunciar el evangelio de Dios. He sido apartado, separado. ¿De qué? De lo que yo hacía. Antes tenía otro trabajo, pero ahora fui separado por el mismo Dios para anunciar el evangelio. Es decir, para anunciar a Jesucristo, las buenas nuevas de salvación. Mire, ahí queda claro. Él fue apartado, separado para anunciar el evangelio. Anunciar el evangelio. ¿Qué hace Pablo? Anunciar, decir, predicar, enseñar, explicar el evangelio de Dios. ¿Qué es quién? Cristo Jesús. Y la tiene claro. Si uno le pregunta a uno de pronto a los de la iglesia, venga hermano, usted está llamado a anunciar ¿qué? No sé, me voy para las manifestaciones, me voy a anunciar en el sindicato, me voy a... No, mano, a eso no está uno llamado. Segundo, que por medio de sus profetas ya había prometido en las Sagradas Escrituras. Es decir, él estaba diciendo, desde el Antiguo Testamento se habla del evangelio y se anuncia el evangelio. Desde sus profetas ya se había prometido en las Sagradas Escrituras ¿a quién? Al Mesías, a Jesús. Este evangelio, y empieza a explicarles en la carta, estas buenas nuevas, hablan de su Hijo, del Hijo de Dios, que según la naturaleza humana es descendiente de David, o sea, de la tribu de Judá. Era descendiente de David, tal cual lo decían las Escrituras. Pero, es decir, sin embargo, que según el Espíritu de Santidad, es decir, el Espíritu Santo, fue designado con poder Hijo de Dios por la resurrección. Yo creo que hasta aquí esto les quedaba como groggy, dicen, ¿cómo así? ¿Sí? Él es designado el Hijo de Dios por la resurrección. Es decir, aquí es un resumen de toda la obra redentora.
Les digo, mejor dicho, él les está diciendo, mire, él fue designado por Dios para ser enviado a la tierra, hacerse carne, es decir, hombre, ser humillado hasta lo sumo. Hasta lo sumo es que lo clavaron en una cruz, fue muerto en una cruz, fue sepultado, al tercer día resucitó y ascendió y está sentado a la diestra. Eso era lo que le estaba diciendo ahí. Hasta la resurrección, por la resurrección. Él es Jesucristo y lo presenta. De quien les voy a hablar, tiene un nombre y se llama Jesucristo. De él es de quien a partir de adelante voy a hablar. El evangelio. El evangelio es Jesucristo y es el Hijo de Dios. Ahí lo está diciendo. Y también es nuestro Señor. Entonces empieza a aclarar varias cosas. Les voy a hablar. Acuérdense que se está dirigiendo a Roma, ¿no? Y a la iglesia que había allá. Les dice, vamos a tener claras varias cosas desde el comienzo. Primero, Jesucristo está anunciado desde el Antiguo Testamento. Segundo, Él es el Hijo de Dios. Tercero, fue designado, es decir, tenía el poder del Espíritu Santo dentro de Él. Cuarto, Él es nuestro Señor, Señor suyo y Señor mío. Les está diciendo a la iglesia de allá. Quinto, por medio de Él y en honor a su nombre. Por eso dice uno siempre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Y por medio de Él, no por medio de nosotros, sino por medio de Él. Recibimos el don apostólico, es decir, el don de ser enviados a anunciar el mensaje. Ese es el don, está diciendo Pablo. Por medio de Él y por honor a su nombre, al nombre de Jesucristo, recibimos el don de ser enviados para persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Y de ahí salió el título de la prédica. Y eso debería ser todo cristiano. Persuadir a todas las naciones que obedezcan a la fe. Es decir, que obedezcan a qué? A esto que acabo de decir. A creer en eso que acabo de decir. A eso estamos llamados. Y ese es el título de la prédica. Persuadir a todas las naciones, es decir, a toda la gente, de todas las naciones, de todo el mundo, no importa de dónde sea, persuadirlos a que obedezcan a la fe. Miren cómo es Pablo. Ahora, acuerdan que ahora estamos en las entrañas, ¿no? Adentro. Porque uno en el evangelio veía, hay que creer en el Señor Jesús. Sí, correcto, eso es verdad. Pero la iglesia está llamada a obedecer, no solo a creer. La iglesia no está llamada solo a creer, está llamada ¿a qué? A obedecer, porque él le está escribiendo a la iglesia en Roma. No le está escribiendo a no creyentes, le está escribiendo a creyentes. Que había de todas las naciones. Y le dice, aquí ustedes, gente de la iglesia de todas las naciones, los voy a persuadir de que obedezcan a la fe. Es decir, de ser obedientes. La iglesia debe ser una iglesia obediente, porque ya es creyente. La iglesia ya es creyente. Ahora lo que hay que hacer es obedecer. ¡Ay, pastor! Primer descubrimiento. Los evangelios y lo que vimos de Juan nos llevan a todos ¿a qué? A creer. Las epístolas nos llevan ¿a qué? A ver, a obedecer, porque ya creímos. Ahora lo que se trata es de obedecer. Ay, 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 ay. Por eso les dije, esto no es de afuera, esto ya es para adentro. Y eso empieza a establecer unas diferencias enormes. Entonces, cuando usted ve la fotografía en los evangelios, es lo de afuera, para creer. Pero cuando ve las epístolas, es lo de adentro. Es para obedecer. Y la obediencia lo lleva a usted a crecer, a madurar, a tener carácter. ¿Para qué? Para dominar esas pasiones, para dominar ese cuerpecito, para tener autocontrol. Ay, pastor, ya la cosa va cogiendo forma. No, esto ya espero recontrapoderoso. Ahora entienden por qué para ver Romanos, primero hay que entender lo de los evangelios, entender bien Juan, porque si uno no tiene el fondo, si usted no cree, pues mucho menos va a obedecer. Mucho menos, ¿para qué?
Por eso es que esto no lo puede leer todo el mundo. Porque no es esto no es para no creyentes, mejor dicho. Porque no, ahí sí queda groggy. Sexto, entre ellas están incluidos también ustedes. Mire, entre esas personas que hay que persuadir de todas las naciones, les está diciendo Pablo, están incluidos ustedes también, los que están allá en la iglesia de Roma, a quienes Jesucristo ha llamado. ¿Ha llamado a qué? A ser su iglesia. Ustedes también están incluidos. ¿A ser qué? Obedientes a la fe. Impresionante, ¿no? Cuando uno lo lee despacito. Dice, ay, ustedes también están incluidos en eso. Y mire, 7, les escribo a todos ustedes. ¿A quiénes? A todos. De todas las culturas, de todas las naciones. Los amados de Dios. ¿Quiénes son los amados de Dios? La iglesia, no todo el mundo. Los amados de Dios, la iglesia. ¿Que están en dónde? En Roma. De todas las naciones, aquí lo deja claro. De todas las culturas. De todos los folclores, de todas las idiosincrasias que están en Roma, que han sido llamados a ser santos. A los hijos de Dios que pertenecemos a una iglesia, se nos llama, ¿cómo nos llaman en el Nuevo Testamento? Santos. En el Antiguo, ¿cómo le llamaba a los que creían en Dios? Justos. Pero en el Nuevo dice aquí, llamados a ser, ¿qué? Santos. Así que el santo no es, ay, yo pensé que era aquel que hacía el milagrito, no sé qué, y allá el Papa lo santificaba. No. Estos son los que creen y obedecen. Los que creen y obedecen en una iglesia se le llama ¿qué? Santos. No solo los que creen y obedecen. Por eso dice, llamados a ser santos. Porque si no les hubiera dicho ya, ustedes son santos. No, les dijo, van a ser llamados a ser santos. Son creyentes llamados a ser santos. Es decir, ¿a qué? A obedecer a la fe. Cuando usted cree y obedece, entonces usted se llama santo. Es llamado a ser ¿qué? Santo. Oh, impresionante lo que estamos aprendiendo. Dios amado. Dice versículo 8. En primer lugar, mire Pablo cómo empieza. Es que es bien estructurado Pablo. Ya les dio la introducción, así como a usted y a mí, ¿no? Nos dijo, mire, ¿de qué se va a tratar esta carta? Pues ustedes ya creen en Jesús, que es el Hijo de Dios, que tenía el poder del Espíritu Santo, que su nombre hay que honrarlo. Y ahora de lo que se va a tratar es de obedecer. Y los voy a persuadir a que obedezcan a la fe. Para eso es esta carta. Porque cuando usted la obedezca, va a ser ¿qué? Santo. Usted es creyente en la iglesia, allá están en Roma, pero está llamado a ser ¿qué? Si usted es creyente, está llamado a ser santo. Y santo es cuando usted obedece la fe. Es decir, obedece. ¿Quién es la fe? ¿Quién es el autor y consumador de la fe? Jesucristo. O sea, obedecer ¿a quién? A Jesús. Dice, de eso es lo que se trata. De una vez les dice clarito, de eso se va a tratar Romanos. Ya la iglesia existe ya, pero vamos a ordenar las cosas. Listo, Romanos les dice, listo. Entonces yo también les digo a ustedes, listo, iglesia. ¿Están listos? Bueno, arrancamos. De eso se trata. Esta es una carta para llamados a ser ¿qué? Santos, obedientes. No solo creyentes, sino obedientes. Dice Pablo, en primer lugar, doy gracias a mi Dios por medio de Jesucristo por todos ustedes. ¿Qué es lo primero que uno hace? Dar gracias a Dios. Y vuelve lo que aprendimos en los evangelios. ¿Qué es lo primero que uno siempre hace? Dar gracias a Dios. En eso que hay que ser obediente a la fe, ¿qué es lo primero que usted siempre debe hacer? Dar gracias a Dios. Y ahí arranca. En primer lugar, lo primerito, doy gracias a Dios. ¿Por quién? Por medio de Jesucristo. Porque sin Él y lo que Él hizo en la cruz, que ya lo vimos en los evangelios, pues esto no estaría, ¿sí o no? Y aquí les dice, por medio de Jesucristo, por todos ustedes. Pues en el mundo entero se habla bien de su fe. Pues claro, estaban en la metrópoli y dice,
en la metrópoli de su época, la primera urbe que hubo, ya se hablaba de Jesús, ya había una iglesia, y eso habla bien de su fe, porque en medio de ese caos, de todo ese montón de podredumbre y de sabiduría también, bueno, de conocimiento humano, hay una iglesia de Dios. Y dice Pablo, yo doy gracias por eso, porque en medio de toda esa mezcolanza de cosas buenas y malas, allá en esa urbe hay una iglesia de Dios, la de Jesucristo. Y yo doy gracias a Dios porque haya una iglesia, porque eso habla bien de su fe, es decir, de creer en Jesús. Eso ya empieza hablando muy bien. 9, verso 9. Dios, a quien yo sirvo de corazón, predicando el evangelio de su Hijo, Él me es testigo de que lo recuerdo a ustedes sin cesar. Siempre pido en mis oraciones que, si es la voluntad de Dios, por fin se me obre ahora el camino para ir a visitarlo. Por fin se me dé la oportunidad de conocerlo. Ruego a Dios todos los días por ustedes. Él dice, por esa iglesia que está metida en el meollo del cuento, allá en la gran ciudad, en la multicultura. Yo oro por ellos, Señor, porque no caigan de su fe, porque se mantengan firmes. Y dame la oportunidad de ir a visitarlos, Dios. Dame la oportunidad, si es tu voluntad, que yo vaya a afianzar su fe, yo lo hago. Dame la oportunidad, decía Pablo. Pido en mis oraciones que, si es tu voluntad, Dios, por fin se me abra el camino para poderlos visitar. Obra, Dios, obra en medio de ese camino para poderlos yo ir a visitar. Y eso estaba en el año 55. 5 años se tiró para abrirse ese camino, pasando unas vicisitudes tenaces, Pablo, tenaces. Naufragios, latigazos, pedradas que le dieron, de todo, mordeduras de serpiente, pero allá llegó. O sea, hasta se las envió 5 años antes, pero él llegó allá en el año 60 para ir a visitar. Tengo muchos deseos de verlos, de conocerlos, para impartirles algún don espiritual que les fortalezca. Escuchen, para impartir los dones. Él quería bautizarlos en fuego. Ese fuego que vimos de Pentecostés, en el Espíritu. Eso se llama bautismo en fuego, en el Espíritu. Ese don espiritual, para impartirles un don espiritual carismático allá. El fuego del Señor. ¿Para qué? Para que los fortalezca. O sea, sea Él, el Espíritu Santo, quien los fortalece. El que dejó el Señor Jesús. Mejor dicho, dice el 12, para que unos a otros nos animemos con la fe que compartimos. ¿Quién es la fe? Jesús. Para que unos y otros nos animemos con Jesús, que es lo que tenemos en comunión, unión común, que nos une en comunión, Jesús, y es lo que compartimos. Quiero que sepan, hermanos, ¿sí ve que es la iglesia? Porque uno no llama hermano al que no es de la iglesia, llama hermano a los que son de la iglesia. Y le dice, quiero que sepan, hermanos, de una vez los trata como hermanos, que aunque hasta ahora no he podido visitarlos, muchas veces me he propuesto hacerlo para recoger algún fruto entre ustedes, tal como lo he recogido entre las otras naciones. Y ese fruto no es plata. ¿Para recoger qué? Eso, el amarnos los unos a los otros. Él quería tener ese amor en vivo y en directo, no por cartas. Ese fruto. El fruto del Espíritu, ¿cuál es? ¿Cómo empieza el fruto del Espíritu? Más el fruto del Espíritu Santo es amor. Bueno, pues eso. Amor, paz, alegría, paciencia, bondad, benignidad, todo eso. Estoy en deuda con todos ustedes. Estoy en deuda, decía Pablo. Estoy en deuda porque he querido ir a verlos. No he podido.
Y aquí sí iba a tirar otros 5 años más. No he podido. Sean cultos o incultos. Es decir, vengan de la sabiduría de los griegos, de Aristóteles, de Platón, de Sócrates, del conocimiento que había en ese entonces. Tengan mucha cultura, tengan mucho conocimiento. O no, sean de la plebe, sean del populacho, no importa, cultos o incultos. Instruidos, tengan profesión, hayan asistido a una carrera, a un colegio, a una academia, o sean ignorantes, no importa. Estoy en deuda con todos. En la Reina Valera dice griegos o no griegos. Eso se refería ¿a qué? A los ignorantes o a los que no son ignorantes, a los instruidos, porque se supone que los griegos eran instruidos. Los más instruidos, los otros no, pero allá había de todo. Entonces dijo, me dirijo a todos, estoy en deuda con todos. No era Lamberica solo de unos y decir, ay, yo aquí solo de los más sabios, de los poderosos. No, en deuda con todos, tengan o no tengan, plata o no tengan plata, conocimiento, cultura o no la tengan, a toda la iglesia, estoy en deuda. De allí mi gran anhelo, y entiende uno a Pablo, mi anhelo, mi mayor anhelo, de predicarles el evangelio también a ustedes que están en Roma, de predicárselos bien, así como Pablo le gustaba enseñarlo. Ese es un anhelo que tengo y estoy en deuda de ir a hacerlo. Y ahí está la introducción de Pablo a ellos. Y esto es impresionante. Y es como si nos hablara a nosotros. Estoy en deuda de ir a Bogotá y de ir a predicarles esto. Mi mayor anhelo es ese, persuadirlos a todos de todas las regiones que hay en Bogotá para que obedezcan a la fe, a la iglesia cristiana que hay en Bogotá para que obedezcan a la fe. No importa si son de la costa, si son de Antioquia, si son de Santander, si son del Valle, no importa. Mi idea es persuadirlos de que obedezcan a Jesucristo, al evangelio, porque estamos todos llamados, su iglesia, a ser ¿qué? Santa. Y de eso quiero persuadirlo, dice Pablo. Pero uno siente que le está hablando a uno. Y lo ve así, dice, y eso ya se mete allá en las entrañas. Y si ahora nos vamos a meter es adentro, a la obediencia. Ya vimos lo que es creer, lo de afuera. Ahora vámonos para adentro, lo que es obedecer. Y ese es el anhelo de Pablo. Y él al revés, él no le tenía, hay que jarter a la ciudad, que no, hay que ir allá. Y es de pronto donde más necesitan, porque allá sí tienen un montón de enredos y un montón de vicios y placeres. Roma se ve de todo, pero hay que ir allá a sentar bien las bases, a predicar bien el evangelio, para que seamos obedientes y con la creencia y la obediencia llegar a ser santos. Y cuando usted y yo aspiramos a ser santos, es decir, a creer y obedecer, y ya entendimos el propósito de Pablo, que también el propósito para nosotros, aceptamos ese reto, ese desafío del Señor, a obedecer también, diciéndole, sí, Señor, sí acepto ese desafío, con un fuerte amén. Amén.